2, conocido como Zombie Outbreak Survivor, es un juego de supervivencia de zombies en la blockchain de Watts y hoy vamos a estar conociendo todo sobre este juego. Estamos en la página principal que es source.world. El juego está dividido en diferentes eras donde en cada una de ellas están sacando nuevas cosas que puede hacer dentro del juego. Para ver un poco por encima del juego, es simplemente un juego de supervivencia donde vas a tener un personaje y vas a mandarlo a hacer en diferentes misiones. Como jugar debes tener un personaje, una arma y también puedes tener un escudo. Todo esto es lo que vas a necesitar básicamente para empezar a jugar y mandar a tu personaje en diferentes misiones. Dentro del white paper está toda la información. La era 0 es Outbreak, la era 1 supervivencia, la era 2 alianza y la era 3 que van a sacar se llama la evolución. Esto incluye diferentes mecánicas nuevas dentro del juego que va desde el PvE, generación de resources y crafting, que vas a poder hacer nuevas armas y nuevas cosas dentro por un sistema de blend. Dice que el virus ha mutado y se han traído reportes de que han aparecido por ahí diferentes zombies, por así decirlo, unos robots, que vas a poder luchar contra ellos en diferentes entornos. Todo eso está resumido en estos artículos que vamos a verlos por acá. Ahí son los últimos 3 artículos que han sacado que explican todo bastante detallado. Te lo voy a dejar en la caja de descripción. Habla sobre el modo de juego batallas y por acá te explica cómo va a ser el mecanismo de la salud, de cómo se van a estar recuperando los personajes con la estamina. Y pero lo más importante de por lo menos este primer artículo, es los jefes, que son 3 diferentes jefes, que es bastante gracioso. Dice, hay 3 jefes afuera de la ciudad y se ven así. Por lo menos este es Matcher, este es como un ninja y este es el más mayor que me parece que tiene una pistola. Los entornos, hay 3 entornos también que están divididos, donde vas a ir a mandar a tu personaje para que pelee con los zombies. Está el aeropuerto, el bosque y el hospital. O sea, toda la información. Dentro del modo de juego van a ver la fabricación, que es el crafting. Vas a poder hacer cosas con los recursos como madera, entre otras cosas, mejorar los recursos para obtener nuevas herramientas y nuevas cosas que te van a ayudar dentro de la aventura. De la era 3 se llama la evolución. Y así luce la pantalla de cómo se va a estar viendo. Este sería tú versus el rey boss con el que estés peleando. Dentro de la página web puedes darle jugar y eso te va a llevar a que te lo veas con tu Wasp Valley y empieces a jugar este juego. Este juego tiene un token nativo que puedes encontrar en Alcor, que es el Silver. Por aquí también te va a dejar en la caja de descripción. Puedes utilizar dentro del juego, en la parte de Store, vas a poder comprar los necesarios para empezar con tu aventura. Obviamente también lo puedes comprar en el mercado secundario, pero lo puedes comprar dentro directamente en la tienda del juego. Vas a tener el 5% de descuento con mi código de creadora, que te va a estar apareciendo por acá abajo en las letras, para que lo veas, que es Cristalla. Cuando hagan la actualización y vayas aquí a la tienda, aquí en Creator Code te va a aparecer para que tengas un porcentaje de descuento a la hora de comprar cualquiera de estos ítems dentro de la tienda, para que empieces tu aventura. Lo ideal, si quieres empezar a jugar solo, es que compres por lo menos el Starter Kit, que te trae una de cada una de las cosas que necesitas: el personaje, el escudo y la arma. Dice, por un Survivor Boost Pack, un Weapon, un Shield y 3 Medium Food Craters, que son parte de la comida que necesita el personaje para seguir en la aventura. En los mecanismos de blend, en el portal de Nasty Blood puedes también encontrar diferentes recetas. En Twitter los puedes encontrar como @sos_on Watts.
y te recomiendo que lo sigas y que también, si todavía no me sigues a mí en Twitter, que me sigas porque hacemos los mejores sorteos de las mejores colecciones en la blockchain de WhatsApp. Vamos a tener un sorteo en colaboración con SOT que te lo vas a estar dejando también en la caja de descripción cuando lo saquemos, así que quédate pendiente y sígueme en Twitter para que no te pierdas el sorteo. Vamos a estar sorteando unas cosas bastante interesantes por allá para que si todavía no juegas el juego puedas empezar tu aventura. Si te gustan los juegos NFT, estuvimos jugando CryptoShot, te voy a estar dejando el video por acá para que veas el gameplay que estuvimos haciendo, donde estuvimos jugando en los niveles dentro del juego. Estuvimos haciendo algunos disparos y todo eso. Y te invito a que lo veas. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.